Hola familia, ¿cómo están? Queremos contarles lo que ha sido este año 2022 para nosotros. Bueno, en enero no tuvimos un buen mes porque estuvimos enfermos, tuvimos que quedarnos en casa, pero fue un tiempo muy lindo para crecer en nuestro carácter y también crecer en nuestro amor. Tuvimos esta prueba, pero gracias a Dios pudimos salir bien. Aprendimos también cómo confiar en Dios y cómo ver su mano sustentarnos a nivel espiritual, físico y mental, pero también recibimos apoyo en oración de todo nuestro equipo misionero y demás personas que estuvieron al pendiente de nosotros. Después de esto, terminar enero, en febrero 15 estuvimos participando de una misión de apoyo en Medellín con Paul Rapley y su equipo. En esta misión Medellín estuvimos 3 ministerios involucrados, Steiger, E3 y CMC. El líder fue Paul Rapley, que nos convocó, pero el equipo estuvieron misioneros de Estados Unidos, Canadá y también 8 intérpretes aquí de Bogotá. El objetivo de esta misión fue dar herramientas a la iglesia en estudios bíblicos, evangelismo y sanidades. Y quiero contarte algunos de los milagros que vimos. Estuvimos en un colegio público, el cual pudimos entrar a 3 salones. Compartimos el evangelio, que habíamos visto muchas sanidades, y empezamos a orar por los chicos. Una de ellas dijo que tenía problemas en su cadera, y la sentamos en una silla y revisamos sus piernas, y estaba una más larga que la otra. Oramos por sanidad y vimos cómo la pierna se alargó. A raíz de esto, todos los chicos en el salón empezaron a levantarse a pedir oración porque no creían en los milagros y decían: quiero oración por mi padre, quiero oración por eso, quiero oración por lo otro. Y fue ver un avivamiento en un salón. Después de 3 salones pudimos contar más o menos 50 sanidades, pero sobre todo que recibieron a Jesús en su corazón. Por mi parte, tuve la oportunidad de presenciar varios milagros. En una de las iglesias pude ver varias cosas suceder. Una de esas fue ver a un señor llegar con un caminador e irse sin él porque Dios lo sanó. Otra fue ver una señora que tenía cataratas en sus ojos y ver cómo Dios quitó esa catarata y ella fue completamente sana, pudo volver a ver. Es como ver los ojos de los ciegos abrirse. Y pudimos ver a una mamá y a una hija que estaban sufriendo de depresión y una tristeza extrema, que ese día Dios les devolvió su gozo y les devolvió el ánimo de seguir viviendo. La razón por la cual ellas estaban tan tristes es porque hacía 4 meses atrás la hija de la señora había perdido su bebé de 4 meses y por eso ese día llegaron tan atribuladas y acongojadas a esta reunión. Pero luego de orar pudimos ver cómo el rostro de las dos cambió y finalmente en esa iglesia ese domingo hubo 8 personas que aceptaron a Jesús en su corazón y sus vidas fueron transformadas. Durante esta misión en Medellín experimentamos diferentes desafíos porque la iglesia a veces no está lista para recibir o ver milagros en acción, pero también pudimos ver corazones que estaban súper abiertos. Tuvimos desafíos de jornadas extensas, de que no éramos suficientes intérpretes, de que habían iglesias que querían que volviéramos a entrenarlos en diferentes oportunidades, pero no dábamos abasto. Sin embargo, sabemos que el reino se está expandiendo y que Dios está orando allí en Medellín. Por otra parte, una de las cosas que lleva en mi corazón es ver cómo Jesús está en medio de la iglesia y cómo la ama de manera incondicional. Y por eso nos permite a nosotros ir a avivarla y también enseñarles y darles herramienta para que ellos puedan alcanzar a más personas. Y lo que aprendí fue no depender de mis talentos y habilidades, sino dejar que Dios obre a través de mí para ver una iglesia avivada. Y estoy muy agradecido con Dios porque vi la manera que Dios ama a su iglesia y quiere despertarla para su regreso. Alguna de las estadísticas que podemos mostrarles es 36 iglesias. Fuimos a 36 iglesias para equiparlas, para avivarlas. Tuvimos 3.400 sanidades, 257 personas
dieron su vida a Jesús y 26 estudios bíblicos van a empezar allí. Gracias por ver este video y por apoyarnos con tu oración, con tu aporte económico y por estar ahí pendiente de lo que Dios hace no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de otras personas. Si quieres saber más, puedes escribirnos y podemos contarte en detalle lo que Dios está haciendo y lo que se viene también para nosotros. Chao.